Quiero que te imagines una situación. Llevas meses buscando un terreno aquí por Asturias y un día aparece este anuncio. Tiene unas vistas increíbles, el precio parece razonable y empiezas a imaginar la casa con la que llevas tanto tiempo soñando, donde pondrás la terraza, incluso donde estarán las gallinas. Entonces llamas a la inmobiliaria, vas a ver el terreno, te enamoras y das una paga señal. Y unos meses después descubres que la casa que llevabas soñando durante tantos años pues no se puede construir en este terreno. Y no estoy exagerando, he visto situaciones muy parecidas. Y lo peor de todo es que en muchos casos este problema podía haberse descubierto antes de comprar. Solo había que saber dónde mirar. Hoy voy a enseñarte exactamente cómo analizo una finca antes de recomendar comprarla, no para decirte si debes comprarla o no, sino para ayudarte a hacer las preguntas correctas antes de invertir tus ahorros. En este canal siempre os digo lo mismo, cuando vayáis a comprar una vivienda o un terreno, el corazón es muy importante, pero la cabeza tiene que llegar unos días antes. Porque una finca puede ser preciosa y aún así no sea una buena compra. ¿Y sabéis qué pasa? Que con los años me di cuenta de algo, y es que la mayoría de la gente no se equivoca porque toma malas decisiones. La gente se equivoca porque les falta información, o mejor dicho, porque no saben dónde buscarla. Y después de analizar muchísimas fincas, pues me di cuenta que al final siempre acababa siguiendo el mismo proceso. No es que este método me diga automáticamente si una finca es buena o mala, eso sería demasiado fácil. Lo utilizo porque me ayuda a hacer las preguntas correctas antes de tomar una decisión tan importante como es comprar un terreno. Y hoy quiero enseñaros exactamente cómo funciona. Como ya os digo en otros vídeos, antes de empezar con esto, quiero dejaros una cosa clara, y es que no soy arquitecta, no soy urbanista, no trabajo en el ayuntamiento. Así que hoy no voy a decirte si en esta finca puedes construir o no. Lo que quiero hacer hoy en este vídeo es enseñarte exactamente cómo detecto todas las dudas que merece la pena resolver antes de invertir miles de euros en un terreno. Porque muchas veces vale más encontrar la pregunta correcta antes de encontrar una respuesta rápida. Así que empezamos. Y hoy voy a hacer exactamente lo mismo que haría cualquier persona que busca un terreno, porque casi todas las historias empiezan aquí, en el idealista. Lo primero que hacemos casi todos es mirar las fotografías. Miramos si tiene buenas vistas, si es un terreno llano, si tiene árboles, que si hay otras casas cerca, si parece un sitio tranquilo. Y sin darnos cuenta ya empezamos a imaginarnos viviendo ahí en este terreno. Y esto es algo completamente normal, hasta a mí me pasa con vuestros terrenos. Pero mientras me imagino todo esto, empiezo a buscar algo, empiezo a buscar pistas. Y aquí cambia completamente mi forma de mirar un anuncio. La mayoría de la gente busca respuestas, yo empiezo buscando preguntas. No porque piense que el anuncio está mal, ni tampoco creo que alguien intenta engañar a nadie, simplemente porque un anuncio tiene un objetivo. Y es llamarte la atención, enamorarte del terreno, conseguir que vayas a visitar, a ver este terreno y claro, a comprarlo. Pero un anuncio, por muy bien hecho que esté, no puede contarte todo lo que yo necesito saber antes de recomendar una compra. Mirad la descripción del terreno, 1500 metros cuadrados, urbano, me pone que es suelo urbano, en el corazón del concejo de Llanera, una zona tranquila, La Llomba, se encuentra esta exclusiva finca edificable, ya me dice que es edificable, 1500 metros cuadrados, un lugar donde la calma del entorno rural se une con la comunidad de unas comunicaciones inmejorables, situada en una posición elevada, ya me va dando información, cada frase que voy leyendo me va dando información, me ofrece unas vistas despejadas, esta, bueno, ubicación estratégica,
Luego me dice importante que la finca ya cuenta con acceso de luz y agua a pie de la parcela. Y luego me comenta que según la normativa urbanística en esta parcela se permite edificar una vivienda unifamiliar de hasta 300 metros cuadrados. Fantástico. Y aquí ahora es donde realmente empieza mi método de pura vida Astur. Y es que cada frase que leo yo en este anuncio me va generando una comprobación. Así que hay que leer cada frase con calma. Cuando en un anuncio leo la frase ideal para construir, mi siguiente pensamiento no es oh, qué bien, sino mi siguiente pensamiento es ¿quién dice de que es ideal para construir? ¿La ordenanza, el ayuntamiento, el vendedor o el comercial que escribió el anuncio? Porque no es lo mismo. Fijaos que en este anuncio os pone terreno edificable. Perfecto, ¿dónde voy a comprobarlo? Luego, otra frase del anuncio, los suministros están a pie del terreno, agua y luz. Perfecto también. ¿Dónde puedo verificarlo? Otra afirmación, parcela de 1500 metros cuadrados. Muy bien, vamos a ver si Catastro dice lo mismo. Luego, fijaos, pone la ubicación es estratégica. Bueno, pues eso ya depende un poco de cada uno. ¿Veis lo que está pasando? No estoy leyendo un anuncio, estoy preparando una investigación. Y cuando mejor prepare esta investigación, pues menos sorpresas habrá después. Como veis, cada afirmación que me encuentro yo en este anuncio, pues me genera una comprobación. Y este pequeño cambio de mentalidad es el que marca al final la diferencia. Porque mi trabajo no consiste en creer o en desconfiar. Mi trabajo consiste en comprobar si este terreno realmente encaja con el proyecto que tiene mi cliente en la cabeza. Perfecto, ya tengo mi lista de comprobaciones. Ahora vamos a ver cuántas se cumplen realmente. Y fijaos lo que ha pasado. Todavía, hasta ahora, no hemos abierto ni el catastro, ni el viso urbanístico, ni la confederación hidrográfica, ni las ordenanzas, nada. Y sin embargo, ya hemos encontrado varias preguntas que tendremos que responder. Porque para mí comprar una finca no consiste en encontrar las respuestas, sino consiste en hacer las preguntas correctas. Y ahora sí, vamos a empezar abriendo el catastro porque aquí es donde empieza el análisis de verdad. Y aquí quiero romper un mito porque muchísima gente entra en el catastro pensando que aquí le van a decir si puede construir una vivienda o no y no se caso para nada. El catastro no decide si una finca es edificable. El catastro sirve para muchas otras cosas, pero para eso no. Entonces, ¿qué miro yo en el catastro? Pues miro la superficie, las construcciones, los usos, la referencia catastral, la antigüedad y el plano. Lo primero que hago en este caso es comprobar los metros cuadrados. Acordaos que el anuncio ponía que el terreno tiene 1500 metros cuadrados y el catastro coincide y también me pone que son 1500 metros cuadrados. Eso es perfecto y por lo menos aquí ya tengo una coincidencia entre lo que dice el anuncio y lo que dice el catastro. Si veis que los metros cuadrados no coinciden, no significa que sea algo malo, simplemente hay una descoordinación entre lo que pone el anuncio y el catastro y hay que ver quién al final tiene razón. Todavía no lo sé, pero ya sé que esta diferencia que veo entre catastro y el anuncio pues merece una explicación. Y ya digo, puede ser perfectamente normal o puede verse a otras circunstancias. Lo importante es que no sigo adelante sin preguntar por qué hay esa diferencia de metros cuadrados. Además, lo que hago cuando voy al catastro es hacer una cosa que muy poca gente hace y es que miro el plano de catastro con mucho detenimiento y miro si la forma de la parcela coincide con las fotografías, si veo algún camino de acceso, si hay alguna construcción dentro de la finca, si aparece algún cobertizo, si hay alguna edificación auxiliar o si realmente estamos ante un terreno completamente vacío. Y esto es importante porque muchas veces el anuncio apenas dedica unas líneas a explicar el terreno, pero el plano empieza a contarme muchas más cosas.
Y sí, más de una vez me llevaba una sorpresa al descubrir que había una construcción que ni siquiera aparecía en las fotografías y también al revés, construcciones que aparecían en las fotos, en el Google Maps o en las mismas fotos del anuncio, pero que luego en el catastro no encontraba por ningún lado. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, que una construcción no aparezca en el catastro no significa automáticamente que sea una construcción ilegal. Puede haber muchísimas explicaciones, simplemente es otra pregunta que apunto para seguir investigando. Vale, hasta aquí hemos comprobado que el anuncio coincide a nivel de metros cuadrados o no, ya digo, no sé el caso de todos, pero aquí en este caso nos salía que es un suelo rústico, es muy habitual encontrar siempre suelos rústicos, entonces realmente esto no es una información útil, la de catastro, y no nos dice realmente qué tipo de suelo tenemos. Y aquí vamos ahora a una de mis herramientas favoritas, el visor urbanístico, porque aquí vamos a comprobar una de las cosas que más veo en los anuncios. ¿Os habéis fijado que muchísimos anuncios dicen terreno urbano, terreno urbanizable, terreno edificable? Y curiosamente todavía no he visto ningún anuncio que diga espectacular terreno en núcleo rural medio con retranqueos de 3 metros. Y no pasa nada porque son términos urbanísticos pues que no resultan muy comerciales. Pero precisamente por eso prefiero comprobarlos por mí misma. Y aquí llega el momento de la verdad. ¿Qué dice realmente el planeamiento urbanístico? Y aquí en el visor urbanístico busco simplemente una respuesta y es la ¿qué tipo de suelo tengo? Nada más, no intento entender toda la normativa, no leo 100 páginas, solo quiero saber qué tipo de suelo es. ¿Es urbano? ¿Es no urbanizable? ¿Es urbanizable? ¿O es un núcleo rural? Fijaos que en este caso el anuncio me decía que el terreno es un terreno urbano, solar. Pues aquí el visor urbanístico resulta que me marca que este terreno no aparece como urbano, sino aparece como núcleo rural. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Todavía no lo sabemos, pero ya sabemos cuál será nuestro siguiente paso. Y este es otro cambio de mentalidad muy importante. Cuando descubro que el anuncio dice una cosa y el visor dice otra, no pienso automáticamente que alguien esté equivocado o que están intentando engañarme. Lo que pienso es, vale, ahora quiero entender por qué. Porque es verdad que urbano muchas veces se utiliza de forma coloquial en un anuncio, pero la clasificación urbanística pues es otra historia. Y esa clasificación es la que nos dirá qué normativa tendremos que consultar a continuación. Así que para mí la clasificación del suelo nunca es el final del análisis, es el principio, es un punto clave para nuestro análisis. Lo siguiente que hago es apuntar exactamente la clasificación, porque apuntar simplemente núcleo rural no me sirve. Necesito saber si es núcleo rural denso, medio o disperso. Y esto es algo muy importante porque esta información en el visor de Principado normalmente nos aparece y en función de qué tipo de núcleo rural tengo, pues va cambiando la normativa. Así que el siguiente paso es ir a los planos urbanísticos del ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Llanera, porque aquí es donde puedo encontrar exactamente la ordenanza que afecta a esta parcela. Así que una cosa muy importante de método Pura Vida Astur, y es que cuando una herramienta no responde a vuestra pregunta, pues tenéis que buscar otra fuente. No te inventes la respuesta. Como os digo, como en el visor de Principado no nos da este detalle, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es buscar qué tipo de núcleo rural tenemos en el planeamiento urbanístico del ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Llanera.
y aquí cada ayuntamiento pues publica esta información de una forma un poco diferente. Algunos tienen un visor, algunos tienen planos con PDFs, entonces en cada ayuntamiento os vais a encontrar un poco algo diferente. Lo más importante es que pues una vez que estáis dentro tenéis que localizar la parcela y créanme, eso tampoco es nada fácil, pero cuando por fin la encuentras pues ya puedes comprobar exactamente qué clasificación tiene esta parcela. Si os habéis fijado antes en el visor urbanístico nos salía la parcela dentro del núcleo rural que se llama Yomba y sale un número después que es el 7.3. Entonces, en los planos del ayuntamiento tenemos que buscar simplemente este 7.3. Y fijaos, aquí en el plano, el 7.3 aparece con estas crucecitas y de hecho aquí mismo pone NRM, Núcleo Rural Medio. Está clasificado como un núcleo rural medio, que luego en la leyenda lo podéis ver otra vez, pero aquí ya lo especifica en este caso. Entonces, en este caso, ahora ya vemos que tenemos nuestra parcela en un núcleo rural medio. ¿Por qué es tan importante saber eso? Pues lo que os he dicho antes, porque no todas las parcelas en núcleo rural tienen las mismas normas. Dependiendo de la categoría, si es denso, medio o disperso, pues cambian los aspectos como edificabilidad, las distancias, incluso lo que está permitido o no construir. Por eso es muy importante que nunca os quedáis solo con lo que pone en el visor, sino siempre os tenéis que ir a los planos oficiales para identificar la categoría exacta de nuestra parcela. Y ahora, una vez que sé exactamente qué tipo de suelo tengo delante, puedo seguir ahora con mis comprobaciones. Y aquí, en este caso, siempre hago un pequeño salto, porque no me voy ahora directamente a la ordenanza del ayuntamiento. En este caso, lo que hago es mirar si existe alguna otra limitación que puede afectar a esta parcela. Porque una cosa es la clasificación urbanística y otra cosa muy distinta son las posibles afectaciones que pueda tener. Por ejemplo, pasa un arroyo por esta finca, está en una zona inundable, ¿hay alguna servidumbre que limita lo que uno puede hacer o no? Porque esto no lo voy a ver en el ayuntamiento, esto toca investigarlo en otra fuente oficial. Entonces, una vez que ya haya comprobado mi clasificación urbanística, paso a otra fuente oficial que es la Confederación Hidrográfica. Hace unos años ni siquiera sabía que existía este tipo de visor y es verdad que ahora prácticamente lo consulto con todas las parcelas. Y no porque tengan problemas estas parcelas, sino simplemente si los hay, prefiero descubrirlo antes de comprar. Vale, fijaos aquí, ya estoy en la Confederación Hidrográfica y lo primero que hago es comprobar si existe algún cauce, si hay un arroyo, si hay un río, un canal o algún curso de agua cerca, porque un cauce puede implicar limitaciones importantes, aunque a simple vista parezca insignificante. Porque ya sabéis, aquí en Asturias el agua tiene la fea costumbre de aparecer en todas partes. Vale, fijaos que en este caso de nuestra parcela vemos que hay dos arroyos más o menos cerca. ¿Qué pasa si aparece un cauce? Pues, oye, no cierro el ordenador, no descarto automáticamente la finca, simplemente sé que toca investigar un poco más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comprobar si existe alguna afectación, si hay alguna servidumbre, si hay zona de policía, si hay zona de flujo preferente o si existe riesgo de inundación, que esto sí que es verdad que me lo encuentro bastante a menudo. Y si aparece alguna de ellas, anoto la información para estudiarla después. Y aquí quiero decir una cosa importante, muchísima gente ve una línea azul o una mancha en el mapa y piensa inmediatamente, oh, aquí no se puede construir nada, pero en realidad no funciona así. Al final, cada parcela es diferente, cada afectación tiene unas limitaciones distintas y cada caso pues hay que estudiarlo bien por separado. Por eso nunca sacáis conclusiones rápidas, da igual lo que veáis en el visor. Primero hay que recopilar toda la información y luego después realmente decido lo que significa cada
detalle que he encontrado. Imaginaos, por ejemplo, en este caso, que aparece una zona de policía. ¿Significa que no puedo comprar la finca? Pues no, significa que tengo algunas preguntas que resolver. Así que la anoto aquí en mi papel y pues sigo recopilando información. Si os fijáis, donde nosotros tenemos ahora el terreno, no hay ninguna zona peligrosa, no hay servidumbres, no hay sobre todo zonas de riesgo de inundación. Como fijaos que os enseño simplemente otra zona para que lo veáis. Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos las zonas rojas, que son zonas de alta probabilidad de que se inunden. Las amarillas son zonas de probabilidad media y las azules son zonas de probabilidad baja. Entonces, eso siempre lo tenéis que tener en mente, sobre todo cuando tenéis algún arroyo, algún cauce cerca, que hay muchas zonas pues, que tienen riesgo de inundarse y la mayoría, bueno, las peligrosas son donde realmente no recomiendo comprar un terreno cuando estas zonas de probabilidad de inundación es una zona de alta probabilidad, es decir, que dentro de 10 años tienes un alto riesgo de que esta zona se pueda inundar. Entonces, estas zonas ya vigilaría mucho con comprar terrenos en alguna zona de estas. Pero en nuestra parcela de hoy, en nuestro terreno de hoy, no tenemos ningún tipo de riesgo. Vale, ahora sí, una vez que hemos revisado todas las fuentes externas, ya sabemos la gran parte de nuestra información. Ahora sí que toca revisar lo que es la ordenanza municipal. Es decir, llega el momento de leer las normas que regularizan nuestro suelo, las ordenanzas urbanísticas. Reconozco que esta es la parte que más respeto me daba cuando empecé con todo esto. La primera vez que abrí una ordenanza pensé pues exactamente lo mismo que probablemente estáis pensando vosotros ahora. No voy a entender absolutamente nada. ¿Y sabéis cuál era realmente mi error? Intentar leerla de arriba abajo, como si fuera una novela, intentar entenderla. Y esto no se puede aguantar. Pero con el tiempo pues entendí que no hace falta leeros todo este documento. Solo necesitas encontrar los artículos que afectan a la parcela. Y esto cambia completamente la forma de entender este tipo de documentos. En este caso de la ordenanza, realmente solo necesito responder 5 preguntas muy concretas. ¿Cuál es la parcela mínima? ¿Qué edificabilidad permite? ¿Qué retranqueos existen? ¿Qué altura máxima puedo construir? ¿Y hay alguna condición específica para este tipo de suelo? No intento aprenderme toda la ordenanza. Intento responder a las preguntas que me he ido haciendo durante todo nuestro análisis. Así que lo que hago es exactamente esto. Empiezo buscando el nombre de la ordenanza o la clasificación que acabo de identificar. En este caso, busco directamente en el buscador núcleo rural medio y voy directamente a la parte que me interesa. Es un poco como leer al final de una novela para descubrir quién es el asesino. Es para ahorraros pues unas cuantas páginas. Lo primero que busco en este caso es la parcela mínima. ¿La cumple? Pues fijaos en este caso lo que me dice aquí, que para un núcleo rural medio la parcela mínima tiene que ser 1.250 metros cuadrados. Tenemos 1.500, con lo cual nos sobra, perfecto. Esta ordenanza de llanera es más o menos sencilla para mi gusto. Hay otros municipios que es especialmente complicado recompilar toda esta información y tienes que ir saltando pues de un sitio para otro. Bienvenidos a urbanismo. Después lo que hago es revisar los retranqueos, también lo anoto, no os lo voy a enseñar ahora todo porque si no vamos a estar aquí todo el día, pero lo que normalmente hago es, después de mirar la parcela mínima, es mirar qué retranqueos tenemos, también lo anoto, después anoto la ocupación, qué superficie puede ocupar mi vivienda, luego la edificabilidad, la altura máxima y cualquier otra condición pues, que pueda afectar a nuestra parcela. Si os fijáis, no intento memorizar toda la ordenanza, simplemente extraigo la información que yo necesito. Y aquí os quiero insistir otra vez en otra cosa, no intento hacer el trabajo de un arquitecto, no estoy intentando diseñar una vivienda, no estoy intentando interpretar lo que es toda la normativa urbanística. Mi objetivo aquí es mucho más sencillo, es simplemente detectar si hay lo que llamo yo una bandera roja.
O, por ejemplo, si hay alguna duda que al final necesitamos revisar con un técnico antes de comprar esa parcela. Bueno, y cuando termino con todo el proceso, mi ficha tiene este aspecto. Y ahora sí, ya tengo todas las piezas sobre la mesa. Daos cuenta que cuando empezamos este vídeo solo teníamos el anuncio del idealista, teníamos un par de fotos bonitas, un precio, unos metros cuadrados. Ahora en cambio conocemos la clasificación urbanística, las posibles afectaciones, las normas específicas que tenemos para esta parcela en concreto y todas las dudas que todavía tenemos que resolver. Y esto al final cambia completamente la forma de tomar una decisión. Y aquí hay algo muy importante que también os quiero decir. La decisión final no la tomo yo, la tomáis vosotros, los compradores, mis clientes. Mi trabajo solo consiste en daros toda la información necesaria para luego decidir con criterio. No decíos lo que tenéis que hacer, porque comprar una finca no consiste en encontrar una parcela perfecta, consiste en saber exactamente lo que estás comprando y qué dudas existen respecto a esta parcela. Al final, mi trabajo no consiste en tener todas las respuestas, consiste en descubrir las preguntas que hasta ahora aún nadie se ha hecho, porque una mala compra casi nunca ocurre por lo que sabes. Una mala compra ocurre por lo que no llegaste a preguntar. Yo no tomo la decisión por ti, yo lo que hago es ayudarte a que la tomes con toda la información posible.